Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas. Un saludo también para todos aquellos que nos estén siguiendo a través de Internet, en streaming o en nuestras aulas de Castella y Egea. E incluso también muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos aquellos que nos vean en diferido cuando esta actividad quede grabada en la página web de la UNED. Tenemos hoy la satisfacción de contar con la presencia del señor alcalde. Muchísimas gracias, alcalde, que ha querido estar presente y hacer de presentador de este libro que hoy tenemos la enorme satisfacción de presentar en el centro de la UNED de Calatayud. Gracias, Pilar, gracias por estar aquí. Pilar Gómez es la autora de este libro, profesora del Departamento de Sociología de nuestra universidad. Y bueno, pues un poco más puedo decir. Quiero que sea el alcalde el que hable de las características académicas y del alto nivel académico de la profesora, y solamente transmitir a todos ustedes que en la UNED somos muy conscientes, bueno, personalmente y corporativamente somos muy conscientes de que la plena inclusión de las personas con discapacidad es una responsabilidad que compartimos todos los ciudadanos y los responsables de las instituciones y los poderes públicos. Y desde ese punto de vista, desde la universidad ponemos nuestro granito de arena, como se ve desde el punto de vista de la investigación del Departamento de Sociología y desde este centro asociado, colaborando a difundir las ideas y la investigación que al respecto han desarrollado. Así que gracias de nuevo a los dos, bienvenidos a todos. Y tiene la palabra, señor. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Pues muy buenas tardes a todos y ruego perdonen mi retraso, pero ha sido por un motivo pues completamente ajeno y que pensaba que podría haber subsanado con anterioridad. Y desde luego, pues dentro del foro que aquí estamos reunidos, yo creo que hay personas infinitamente más capacitadas para hablar de inclusión y para hablar de discapacidad. Pero bueno, voy a asumir un poquito el reto. Es un tema que creo que nos interesa a todos y yo creo que eso de la plena inclusión debemos ser las instituciones públicas las que debemos ser ejemplarizantes de cara a esa plena inclusión que tanto se habla y que desde luego es necesaria dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues es un placer recibir esta tarde, como no puede ser de otra manera, a María Pilar Gómez, autora de este libro de visibilizar la discapacidad hacia un modelo de ciudadanía inclusiva, una palabra que en estos momentos está mucho dentro del debate, dentro de cualquier foro, y desde luego una palabra que debe ser o que debe llevar la corresponsabilidad. Es una publicación que desde luego hace un amplísimo análisis acerca de la realidad social de la discapacidad. Esboza desde luego lo que ha sido la evolución a lo largo del tiempo, los cambios que ha experimentado, los retos en estos momentos a los que se somete y desde luego algo muy importante como es su papel en la actualidad, ¿no? Desde luego, pues creo que antes de nada pues es necesario hablar unas palabras acerca de tu extenso currículum y hablar un poquito acerca de tu trayectoria profesional. María Pilar es doctora en Sociología, María Pilar Gómez, es licenciada en Periodismo y es profesora de este centro universitario que hoy nos acoge para esta importante presentación. Forma parte del Departamento de Sociología de la Universidad a Distancia, donde lógicamente ha impartido clases acerca de esta materia. Y desde luego, pues algo muy importante, que cuenta de una amplísima actividad investigadora y sus líneas principales pues versan sobre la relación de los medios de comunicación, la opinión pública, la mujer, la juventud y la discapacidad. Actualmente pues investiga acerca de todos estos temas en el grupo de estudio de tendencias sociales, Marco Baljo, el que ha elaborado algunas publicaciones sobre mujeres con discapacidad y juventud. Ha realizado estudios en la Fundación 11, también en la Universidad, en el Ministerio de Chile, y ha publicado sus resultados en importantísimas revistas de investigación del ámbito de las ciencias sociales. Y en este libro que hoy presenta María Pilar pone sobre la mesa pues el tema de la discapacidad desde una perspectiva francamente amplia, que nos permite conocer de alguna manera todos los prismas de esta realidad y su papel en la sociedad. Presenta un cambio del concepto experimentado y su evolución en las últimas décadas, una serie de cambios desde luego que han redundado en la situación de mayor independencia dentro de las personas que sufren la discapacidad. Este libro está fundamentado en una sólida base teórica que demuestra el profundo conocimiento del asunto
y desde luego la autora reflexiona especialmente sobre la situación de las mujeres discapacitadas, un grupo que durante muchos años ha sido pues muy olvidado, que ha sufrido unas grandes dificultades, prejuicios y desde luego también unos estigmas. Debemos ser conscientes que el 60% de los discapacitados son mujeres y que la discapacidad es especialmente femenina a partir de los 45 años. A pesar de ello, la tasa de desempleo en mujeres con discapacidad es notablemente superior, mientras que la tasa de alfabetización es más baja. Para conseguir una sociedad en la que todos tengamos cabida, pues debemos dejar de pensar en esa palabra que anteriormente estaba de moda, que se llamaba integración, y de verdad pues hablar de otra palabra que en estos momentos es más universalmente admitida dentro del mundo de la discapacidad, como es la palabra inclusión. No solo a través de un lenguaje adecuado, sino desde luego desde nuestras acciones día a día. Trabajar desde todos los sectores de la sociedad en un objetivo común, que las personas capacitadas logren una mayor independencia y un desarrollo personal y profesional que les permita llevar a cabo su propio proyecto de vida. Muchísimas gracias, María Pilar, por acompañarnos esta tarde y aportar luz a un tema tan importante, y desde luego que seamos las administraciones públicas las que seamos ejemplarizantes en este proyecto de incluir, no vamos a decir integrar, sino incluir a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación. Quiero decir que para mí he estado a punto de tener que cancelar el acto porque tengo una lesión de espalda desde hace unos meses. La semana pasada me hicieron una prueba y pues no sabían si podría viajar. Y viendo el público que tengo hoy aquí, me parece que lo mejor que he hecho ha sido arriesgarme y venir, porque me hace especial ilusión ver a gente que está directamente relacionada con el tema de la discapacidad, porque me parece que es fundamental que estos foros estén abiertos para todo el mundo. Quiero darle las gracias a José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, por las palabras y la presentación tan bonita que me ha hecho, y sobre todo por estar aquí, porque es un ejemplo del compromiso, porque muchas veces hablamos de la discapacidad como si fuera algo que afectara a terceros, casi extraterrestres que están en otro planeta, y es algo que nos afecta a todos, dentro de nuestra familia, en el vecino de al lado, y que además cuando hacemos cosas para la discapacidad, hacemos cosas que son buenas para toda la sociedad. Porque si ponemos una rampa para que la persona que vaya en silla de ruedas pueda acceder a la acera, también va a ser más fácil que la persona que va con el carro lleno pueda subir por ella, o que la mamá que va con el carro gemelar pues no tenga que hacer piruetas para subir el carro con los niños. Tengo que darle las gracias a Ana Laguna, que la he conocido hoy. Sí tenía referencias de este centro asociado, sabía que funcionaba bien, pero no ha hecho falta mucha conversación, y yo he trabajado muchos años en la televisión haciendo entrevistas en las que con una llamada tenía que saber hasta las adicciones de la persona, para saber que es una mujer comprometida y que es elegante en el trato y en la forma. Y eso es muy importante porque las formas son importantes en esta sociedad, y porque como tratamos al de al lado es como queremos proyectar la sociedad en la que vamos a vivir. Y me parece que Ana es el ejemplo de cómo tiene que ser alguien que ocupa un puesto de responsabilidad en el que se destina un dinero para que se genere algo que sea bueno para la sociedad. Y me parece fundamental que se hagan actos como este, y que además cuando un estudiante, y ahora doy las gracias a Isidoro, que de pronto se ha convertido en un pilar fundamental en mi trayectoria como literata, ofrece la posibilidad de presentar un libro de alguna profesora o algo que le parece interesante, ella tome el pulso y diga, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo y vamos a tirar para adelante. Quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí en una hora que no es especialmente la mejor, y que seguro que tenéis muchísimas más cosas que hacer que escucharme, pero espero que cuando salgáis de aquí digáis, oye, pues ha merecido la pena estar. Ese es mi propósito. Por supuesto, quiero que me interrumpáis en cualquier momento, que me permitáis tutearos, que ya lo estoy haciendo sin pedir permiso, y que cualquier aportación que queréis hacer va a ser bienvenida, porque además yo soy de las que creen que el conocimiento es algo constructivo y que nadie tiene la verdad absoluta, y que lo que hoy además es blanco a lo mejor mañana deja de serlo y yo no lo he sabido ver a tiempo, con lo cual todo lo que podáis aportar va a ser interesante y seguramente vaya a formar parte del próximo artículo, del próximo libro o del próximo trabajo. Tengo aquí algunas notas de cosas que quiero decir, pero que luego diré otras porque es lo que suelo hacer siempre.
Pero tengo que empezar diciendo que en la presentación Ana ha utilizado dos términos que me parecen fundamentales: plena inclusión y compartir toda la sociedad. Creo que ese tiene que ser el camino y que este libro lo que viene a decir es que tenemos que ir hacia un modelo de ciudadanía inclusiva en la que todos estemos involucrados y en las que dejemos que todos estén involucrados. Es decir, creo que hay que participar de la discapacidad. Ese es el secreto. Hay que participar. No nos podemos poner de lado en casi nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Y este es el momento de la discapacidad. Antes me decían, esta ha sido una buena semana, el otro día fuimos a ver Campeones y hoy estamos aquí. Porque hay que participar de la discapacidad. La sociedad tiene que participar de ella. Quiero aprovechar y antes de empezar a hacer extensible mi agradecimiento a todas las personas a las que he entrevistado y que me han regalado minutos de su tiempo y sobre todo me han dejado compartir experiencias que no siempre son agradables porque la sociedad no se las hacemos agradables y porque gracias a ellas, a ese momento de valentía en el que han contado cómo de niños han vivido situaciones de discriminación, cómo se han sentido discriminadas, cómo han sido víctimas, incluso algunas de ellas de violencia, pues han podido dar luz a mi desconocimiento desde la más absoluta generosidad y me parece muy importante a cada acto al que voy presentando el libro o cuando hablo del que acaba de salir, que va sobre testimonios de mujeres, decir que todo esto es posible gracias a que hay gente valiente que dice, oye, mira, yo tengo esta situación y la sociedad no me está dando esto. Porque no podemos conformarnos, tenemos que exigir y para ello tenemos que entender que todos somos iguales y que todos merecemos lo mismo que el de al lado. Y el de al lado tiene que entender que esto es así, pero nosotros también nos lo tenemos que creer. Fijaros que he hablado de desconocimiento porque este libro surge de una investigación que se me encarga en el año 2012 sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. Yo en ese momento pensaba que sabía lo suficiente como para llevar a cabo la investigación. Además, me ocurría una cosa peculiar, que me creía incluso bondadosa por tratar bien a las personas con discapacidad y verlas como iguales. O sea, me consideraba una buena persona por ello. Decía, bueno, este trabajo para mí va a ser fácil porque entiendo, tengo conocimientos sobre lo que es la discapacidad y mentira, todo mentira. Pero es que además me doy cuenta que mi falta de conocimiento es una cosa que se extrapola a la sociedad porque, como hacemos todos los investigadores, cuando me pongo a recopilar información me doy cuenta de que no existe en España libros, trabajos de rigor sobre lo que es la discapacidad. Existen trabajos puntuales, afortunadamente en los últimos años hay un movimiento muy significativo y muy implicado en el que hay que dar las gracias, sobre todo a las asociaciones que son, el tejido asociativo es fundamental en todo ello, para dar luz sobre algo que hasta ahora parecía que existía en la sociedad, pero que no tenía que ser estudiado. ¿Qué sucede con lo que no es estudiado? Pues que no aparece, no es visible, es invisible, hay que visibilizarlo. Afortunadamente, como digo, hay autores que quiero nombrar aquí, como Ferreira, como Isabel Caballero, como Soledad Arnau, como Marita Iglesias, como Eduardo Díaz Vázquez, gente que hace trabajos muy importantes, como Mario Toboso. Pero es complicado porque en la universidad no existe la disciplina de sociología de la discapacidad. Pero no solamente eso, sino que cuando yo voy a presentar mis trabajos a alguno de los congresos en los que solemos participar los que trabajamos en el mundo de la universidad, en este caso congresos de sociología, encuentro grupos de trabajo sobre temas diversos: sociología de las religiones, sociología del deporte, sociología del cuerpo, pero no hay sociología de la discapacidad. Yo tengo que elegir dónde hago, casi con encaje de bolillo, para introducir este tema, porque no existe la disciplina como tal. Giovanni Sartori, que es una persona que falleció recientemente y que entre las 1000 cosas fabulosas que ha escrito hablaba de la palabra, decía en uno de sus magníficos ensayos que no podemos ni debemos perder de vista el verdadero sentido que se esconde detrás de lo que decimos. Por eso este libro, porque es bueno fijarse en los grandes, a ver si se nos pega algo, aunque sea poquito, salvo cuando recoge citas de terceros que se han respetado, no habla de discapacitados. No habla de personas discapacitadas, ni mucho menos de minusválidos, ni otros términos que aquí no quiero ni siquiera nombrar. Habla de personas con discapacidad, de personas, hombres y mujeres con discapacidad. Porque aunque son dos formas de denominar lo mismo, parece que es igual, pero no lo es. Porque cuando hablamos de discapacitados, discapacitamos a la persona y convertimos la parte,
es decir, la discapacidad, en el todo. Y además nos atendemos de atender a lo más importante, que son las capacidades que hay detrás del ser humano que tenemos enfrente. Por esto es importante destacarlo mucho, porque cuando en una señal de las que encontramos en la hora de aparcar pone excepto minusválidos, ¿qué estamos diciendo? ¿Que pueden aparcar los que son menos válidos? ¿Que quién? ¿Que yo? ¿Que el que ha escrito la señal? ¿Que el que ha dictado la norma? Parece una tontería, pero no lo es, porque solo viendo iguales aprendemos a respetar al diferente. Y al final lo único que nos queda en la sociedad es el respeto. Algo tan sencillo como las palabras resulta, sin embargo, muy complicado de cambiar. Yo hago mi tesis sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, la meto en TSEO, donde se mete en la base del ministerio donde se meten todas las tesis, y de pronto un día me llega una carta que dice: su tesis ha sido archivada, no sé qué, no sé cuántos, bajo los marcadores, minusválido, no recuerdo los otros dos. Claro, yo indignada escribo a la biblioteca: no puedo permitir que una tesis sobre visibilizar la discapacidad, sobre que se apoya en la convención, etcétera, etcétera, hable de minusválido dentro del punto en el que tiene que estar. Me contestan y me dicen: lo siento mucho, es que es el código que pone la UNESCO. Ya, bueno, pero es que los códigos se podrán cambiar, ¿no? ¿O vamos a seguir llamando minusválido al de enfrente toda la vida porque un código de la UNESCO siga allí? Pues a lo mejor hay cosas a las que hay que dedicar esfuerzos por cambiar, y para ello tenemos que concienciarnos que hay que cambiarlas. ¿Estamos o no ante una barrera para la inclusión? ¿Estamos o no ante una forma de discriminación provocada únicamente porque existe una burocracia o por el uso del lenguaje? La inmovilidad del sistema, la falta de capacidad de reacción, la burocracia o incluso la institución a veces contribuye a mantener estigmas, y los estigmas y el desconocimiento son los verdaderos fantasmas a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Más allá de la propia discapacidad, es el desconocimiento que existe en la sociedad de lo que es la discapacidad, de las necesidades de las personas con discapacidad y sobre todo de las capacidades, que son muchas, de las personas con discapacidad. Visibilizar la discapacidad hacia un modelo de ciudadanía inclusiva es un libro que deja al desnudo completamente las intenciones de la autora, o sea, las mías. Es una declaración de intenciones, explícita y directa. Yo soy de las que se considera una privilegiada porque más o menos en esta vida he podido hacer aquellas cosas con las que he disfrutado, lo cual ha hecho que las cosas, según dicen algunos, me salgan relativamente bien. Pero al final soy muy periodista, por mucho doctora en sociología que sea, y creo que es obligación de la gente que está en la universidad la de transferir los resultados para que se genere el conocimiento, pero además se ha de divulgar lo que hacemos y hemos de dar la posibilidad a la sociedad de comprender algunas cosas que simplemente, como no están en la agenda mediática, no aparecen como importantes. Afortunadamente parece que en los últimos años la discapacidad forma parte de esa agenda mediática, pero hay que dar trabajos de rigor en los que demuestren que todos somos iguales, que aunque parece de perogrullo, no lo es. Pero es que además, en mi caso, cuando oyes testimonios de hombres y mujeres con discapacidad, como los que yo he escuchado, sientes que tienes el compromiso de decirle a aquellos que te puedan escuchar, porque al fin y al cabo tengo un pequeño altavoz, que la gente se enfrenta día a día a multitud de barreras. Nuestro vecino, aquel que tiene que bajar las escaleras que bajamos todos los días nosotros para acceder a la calle, el vecino de enfrente o el hijo de no sé quién, que porque tiene una discapacidad intelectual se siente rechazado por la sociedad porque tiene miedo a vete tú a saber qué, o aquella niña que cuando se convierte en mujer, como tiene una discapacidad, se la sigue viendo niña y no se la deja tener autonomía como persona. Porque además hay muchas formas de discriminar a las personas con discapacidad y no todas ellas se producen por mala fe, no, muchas se producen por ello, por desconocimiento. Y el desconocimiento lo que genera son barreras. Más allá de las barreras físicas, hay unas barreras contra las que hay que luchar que vienen de ahí, de los estigmas y de los prejuicios, los que tenemos dentro de la sociedad. Mis investigaciones sobre mujeres con discapacidad me han hecho ser consciente de una cuestión fundamental. Las personas con discapacidad, pese a que ahora hay alguna película que habla de ellas, son invisibles para el resto de la sociedad. Lo son las personas con discapacidad, pero sobre todo lo son sus necesidades e, insisto, sus capacidades. Se las mira a veces con pudor, a veces con condescendencia. Pero antes que a la persona, se ve la silla de ruedas, se ve el bastón, se ve el audífono, se ve la discapacidad.
Y eso pasa por todos, absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Se necesitan recursos que ayuden a comprender la realidad social y las necesidades de estas personas. Hay que detectar las barreras, conocer y realizar los ajustes razonables, que insisto, ajustes razonables son ajustes que benefician a la inclusión de las personas con discapacidad, pero que nos ayudan a todos a vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más fácil, en una sociedad más asequible. Detectar estas barreras, conocer y realizar los ajustes necesarios, pero además hay que permitir que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a la sociedad en cualquiera de sus ámbitos, absolutamente cualquiera. Pero no solo eso, sino que también han de poder hacerlo en la toma individual de las decisiones que afectan a su propia vida. Porque aunque estamos en el siglo XXI, todavía hay personas que no pueden ejercer el derecho a voto o que no pueden decidir sobre cómo vivir su sexualidad o si tienen o no hijos, por el hecho de tener una discapacidad. Para ello, una de las primeras cosas que hay que hacer es atender a una cosa fundamental: la heterogeneidad que acompaña a la discapacidad. Existe una limitación obvia. Hay tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad, pero esto no puede ser una excusa para meter a toda la discapacidad en un mismo saco y pensar que todas las personas con discapacidad son iguales y tienen las mismas necesidades. Es obvio que no. Y de esta manera, considerando eso, lo único que hacemos es negar oportunidades y además discriminar. Porque no entender la discapacidad como algo diferente que afecta a las personas, las discrimina automáticamente. Un ejemplo, otro más. A lo largo de este rato voy a poner algunos. En mi investigación utilizo un libro de una fundación privada, bienvenido sea, porque como he dicho que no hay muchos, sobre el uso de las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad. Cuando accedo a él, me di cuenta que el estudio versa sobre 3 grandes bloques de discapacidad: visual, auditiva y motora. Esto hace que se olvide, no se atienda, se ignore incluso a determinados grupos fundamentales, como la enfermedad mental, la sordoceguera, la discapacidad intelectual. Es obvio, como ya dije antes, que los recursos son limitados. Por supuesto que hay que dar un tratamiento operativo a cualquier variable a la hora de hacer un diagnóstico social y plantearle solución. Pero cuando hablamos con personas con discapacidad, el cambio radica en entender, y esto lo he dicho ya 3 veces, que no hay que analizar a la discapacidad de la persona, sino a las capacidades, y entender que no podemos dejar fuera de los estudios a determinados grupos por el hecho de ser minoritarios. Cuando hice esta misma presentación en Madrid hace casi un año, una de las personas que intervinieron lo hizo por Skype desde casa. Ella, Ana, tiene una enfermedad congénita que hace que tenga atrofiado su cuerpo de cuello para abajo. Va en una silla de ruedas, necesita una máquina para poder respirar y, pese a todo, es maestra de primaria y preparadora de futuros opositores. Su discurso, como no podía ser de otra manera, es alucinante. Imaginaros, ella cuenta lo que ha sido su vida desde pequeña y además lo cuenta de una manera muy crítica y de una manera muy inteligente, porque explica que lo que a ella la hace diferente de otras personas con discapacidad es, por un lado, que su familia siempre la ha tratado igual que al resto de sus hermanos. Entendía que ella tenía determinadas necesidades, determinadas limitaciones y que había que cubrir esas necesidades para darle la misma oportunidad, pero que era exactamente igual. En su casa huían de un paternalismo que a veces se malentiende y cohíbe la libertad de elección de las personas con discapacidad. Pero en segundo lugar y fundamental era que en su casa había recursos económicos que la permitían ir a las rehabilitaciones, a los fisioterapeutas, tener la silla de ruedas de último modelo que la permitiera moverse con libertad, un respiradero que la permitiera poder hablar, una persona que la ayudara a ir a donde se estaba preparando las oposiciones. Los recursos económicos son fundamentales, las ayudas, la dotación económica en materia de discapacidad es fundamental, porque no sirve de nada hacer leyes o plantear medidas sobre el papel si no las dotamos económicamente. Sin embargo, al terminar la presentación, muchas de las personas que estaban allí se acercaron a mí y me hablaban de ella como un ejemplo de valor y aprovechaban para preguntarme: oye, ¿y por qué va en silla de ruedas? ¿Y qué la pasa? ¿Qué enfermedad tiene? Incluso con cierta incredulidad me preguntaban cómo podía atender a los alumnos. ¿Pero esos alumnos estarán bien atendidos? Y oye, ¿cómo es su vida y su día a día? ¿Y tiene amigos? ¿Cómo que si tiene amigos? ¿Pero lo has oído hablar? ¿Si habla mejor que tú y yo juntos?
Pues claro que tiene amigos, porque es una persona intelectualmente admirable, es una persona divertida, es una chica joven, tiene un montón de amigos. ¿Por qué no va a tener amigos? Pensamientos seguramente vagos y seguramente que carentes de mala intención, pero cargados de eso, de lo que he hablado antes, de la ignorancia que existe en la sociedad, del desconocimiento. Un desconocimiento que además afecta especialmente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque los prejuicios y los estigmas son más fuertes en ellos. Todos tenemos en la cabeza la mujer con una discapacidad intelectual que en un momento determinado tiene ante el imaginario social la imagen de una chica bondadosa, buena, un ángel. ¿Cómo alguien puede hacerla daño? Ni me lo planteo. Y al no planteármelo, no le doy herramientas y estrategias para poder defenderse. O todo lo contrario. La mujer promiscua, que fruto de su discapacidad, oye, pues a lo mejor no es que abusen de ella, es que ella es un poco desconocimiento, únicamente desconocimiento. Desconocimiento que genera desprotección, vulnerabilidad, porque las mujeres con discapacidad no son más vulnerables por el hecho de ser mujeres con discapacidad, son más vulnerables porque la sociedad está realizada de tal forma que las hace vulnerables. Es aquí donde queda el objetivo de este libro y mi compromiso, porque lo importante no es hablar tanto de las personas con discapacidad, sino de la sociedad, de cómo la sociedad se comporta, cómo permite que determinadas conductas se lleven a cabo, cómo no se permite que algunas personas estén incluidas en igualdad de condiciones. Y fijaros que todo el rato, como bien decía el alcalde, hay que hablar de incluir, que es verdad que es una palabra que está en boga de todos, que está de moda y a veces esas palabras pierden su sentido porque se utilizan absolutamente para todo, pero no. Hay que hablar de incluir, de ciudadanía inclusiva, porque aquí no se trata de integrar. Y vuelvo a pensar en Sartori, la integración hace guetos y eso no lo queremos. Aquí hay que incluir a las personas con discapacidad en todas, absolutamente todas las facetas de la vida. Hay que hablar de inclusión plena, de lo que hablaba Ana. Como bien ha dicho el alcalde, en España hay 4 millones de personas con discapacidad, el 60% de ellas son mujeres. Y como él no lo tenía aquí previsto, pero como él ha contado una anécdota que me parece fundamental, un dato que me parece fundamental por lo que hay detrás. Él decía, y además se incrementa a partir de los 45. Y yo pregunto, ¿se incrementa a partir de los 45 porque cuando la mujer cumple 45 años se levanta y de pronto tiene una discapacidad? ¿O hay otro motivo? Y cuando estudias te das cuenta de que el motivo es horroroso, porque la mujer hasta los 45 años servía dentro de casa para ayudar a criar a los hijos de la hermana, para ayudar luego a cuidar a los padres, y cuando los padres desaparecen, los hermanos, que no la veían capaz de ser madre, pero sí de cuidar a sus propios hijos, se plantean qué hacen con esta hermana que tiene una discapacidad, que no sirve para nada. Hombre, no sirve para nada, ha sacado adelante a tus hijos, ha ayudado a que tus padres tuvieran una calidad de vida buena hasta el momento de que han fallecido. Para algo servirá. Y entonces cuando de pronto la mujer dice, oye, pues vamos a sacar un certificado de discapacidad a ver si nos dan algún tipo de ayuda, le aseguramos la pensión, porque de joven a lo mejor estos padres que luego ha cuidado no la veían preparada para tener un trabajo y ser independiente. E insisto, muchas veces no hay mala intención, hay un paternalismo y desconocimiento, pero un paternalismo y un desconocimiento que niega oportunidades vitales a las personas. Es eso lo que hay que romper. Voy a hablar del libro porque si no vais a ser vosotros los que digáis, ¿tú no has venido a hablar del libro? Bueno, en la primera parte del libro desarrolla un marco teórico de la discapacidad por las razones que antes os he dado, porque cuando yo me pongo a estudiarlo veía muchas cosas diseminadas y dije, oye, ¿por qué no hay algo que lo recoja todo? Y dije, pues mira, a lo mejor lo puedo hacer yo. Actualmente hemos pasado de un paradigma con un nombre muy feo, muy largo, que se llama prescindencia, donde la persona con discapacidad se veía como un castigo divino o incluso un ser diabólico, al paradigma de la autonomía personal, donde se contempla la discapacidad como un fenómeno personal, y en medio ha estado ahí el paradigma rehabilitador, donde la persona con discapacidad tenía la obligación de hacer lo posible por ponerse bien y acceder al mercado, porque estamos en un mundo capitalista en el que la función social es fundamental. Obviamente no me voy a poner a explicaros ahora cada una, pero sí quiero que penséis que esto que yo digo de ser diabólico, pero
¿cómo vamos a pensar que la persona con discapacidad, eso sería hace? Pues no. Yo entrevisté a una chica de 18 años, cuando hice la entrevista, que tenía una malformación en un brazo y contaba que en verano, cuando iba al pueblo con su abuela, la obligaba a ir a misa. Y cuando iba a misa, la obligaba a ponerse chaqueta, aunque fuera agosto, domingo y las 12 del mediodía, porque es que era una vergüenza que los vecinos la vieran con el brazo así. Y eso pasaba, pues si la chica tenía 18 años, hace 3 y medio, pues no hace mucho. A lo mejor la abuela no decía, mi nieta es un ser diabólico, pero si era un ejemplo de vergüenza, o sí que a lo mejor no se habían portado lo suficientemente bien porque Dios les había mandado el castigo. Pero no solamente eso, y esto es muy grave. Cuando esa mujer la pregunta si alguna vez ha sido víctima de discriminación o de violencia, decía, no, yo no. Porque afortunadamente es una chica joven y tiene otras ideas en la cabeza, se siente más igualitaria. Pero claro que ha sido víctima. Por supuesto que sí. Porque de pequeña la hacían taparse para no mostrarse tal cual es porque consideraban que era una vergüenza. Insisto, ¿por mala fe? No. Pero hay que romper con todo eso. Hay que formar a la ciudadanía para que este tipo de situaciones no se repitan. Como he dicho, estos paradigmas coexisten en el tiempo, pero algunos están demasiado arraigados como para poder superarse de una manera automática. Es por ello que en ocasiones se asume ese rechazo, y ese rechazo lo que genera es exclusión. Y también hay veces que se considera, aunque no sea políticamente correcto verbalizarlo, que las personas con discapacidad son pobres marginados, castigados ellos, pobres sus familias. Oye, ya no te quiero contar el caso de la mujer con discapacidad que tiene pareja. Y aunque la pareja sea un maltratador de primera, el entorno le dice, aguanta, porque dado tu estado, a ver, ¿dónde vas a encontrar otro hombre que aguante lo que tú llevas? Y esto que digo son testimonios contados por mujeres entrevistadas. No es que yo me lo esté inventando ni sea de otro mundo. Y diréis, ¿y eso de la exclusión? Pues lo excluido es lo que no está incluido. Y lo que no está incluido es lo que no aparece en la agenda, lo que no es visto, lo que no se estudia, lo que no se atienden a sus necesidades porque es como si no existiera y por tanto queda desatendido. En medio de todos estos paradigmas estaba este paradigma rehabilitador, que está presente en muchas de las formas en las que se trabajan los asuntos relacionados con la discapacidad de forma institucional. Por ejemplo, ahí pertenece el modelo médico, por ejemplo, ahí es donde se recogen algunos de los baremos que se utilizan para establecer una discapacidad o no, pero que volvemos a marcar esa diferencia en el que la persona con discapacidad es la responsable de su propia discapacidad y no se atiende al verdadero foco, que es el de la sociedad, porque es la sociedad la que tiene la obligación de dar respuestas. Este modelo ha derivado en el modelo biopsicosocial. Fijaros, biopsicosocial, como los yogures, con etiquetas, que es lo que más nos gusta en este mundo, poner etiquetas. O llamado modelo integrador, que también es un modelo necesario y en el que se intentan meter algunas de las cosas que dicta la Convención la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que todavía queda un poquito corto para esa forma de entender la discapacidad hacia la que debemos movernos, hacia la de los modelos en las que la sociedad es la que tiene el peso de tomar las medidas que sean necesarias para acoger en igualdad de condiciones a todos absolutamente los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos, porque la palabra ciudadanía implica tener unos derechos que hay que garantizar, pero no tenerlos ahí en el cajón, sino tenerlos y que se materialicen en la realidad. Y ahora os voy a hablar de algo que seguramente parezca que sucede en países del tercer mundo: las esterilizaciones forzosas, los abortos coercitivos, prácticas que a día de hoy todavía se producen en nuestro país y que dejan encima de la mesa debates importantísimos. Y yo os hago dos preguntas. Una persona que está postrada en una cama, gran dependiente, una mujer, a la que se le incapacita judicialmente para someterla a una ligadura de trompas, a una esterilización, para protegerla, ¿de qué? ¿Se la protege a ella o se la protege al posible abusador? Porque está claro que ella no va a mantener relaciones, no,
porque está postrada en una cama, porque es gran dependiente. Pero sin embargo se activa un mecanismo brutal para que si alguien abusa de ella no deje rastro. Es perverso, ¿eh? Pero es que además para producirse este tipo de tratamientos, este tipo de situaciones, como hemos dicho, se incapacita judicialmente a la persona. En el caso de los hombres, las incapacitaciones suelen ir enfocadas a proteger el patrimonio. Incluso hay algunas que se hacen solamente en ese aspecto. Pero cuando se incapacita judicialmente de forma completa a una mujer con discapacidad, se le anula como persona. Ya no va a poder votar, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que si quiere poner una denuncia, tiene que ir acompañada por su tutor. ¿Qué sucede si la persona que la maltrata es el tutor? ¿Alguien va a ir a poner la denuncia con ella para decir, oiga, quiere poner una denuncia que voy a firmar yo porque la pego o abuso de ella? O incluso hay familias que poniendo por delante esa imagen de perfección que muchas veces intentamos dar de cara a la galería, justifican o callan o silencian con el drama que supone, por supuesto, que nadie las juzga, pero justifican que un hermano o que un tío o que un padre abuse de la mujer con discapacidad, porque lo contrario es un escarnio público. Entonces callan el tema. Yo he entrevistado a mujeres que me han dicho, mi tío me violó durante años y todas las navidades tenía que sentarme en la mesa con él. Y mi madre me decía, no vayas a hacer un escándalo. ¿Quién protegía a esa mujer? Algo tenemos que hacer, ¿no? Algo en esa ley tiene que garantizar determinados derechos. Todo esto que suena como aislado en el imaginario social y que parece que no se materializa en la realidad, se materializa. Y cuando hablas con las mujeres, cuando hablas con las asociaciones, cuando hablas con entidades de peso, te lo cuentan y parece mentira que se estén dando. Pero sin embargo son situaciones que hay que cortar. Os voy a poner casi de los últimos ejemplos para que os deis cuenta yo creo que es bastante ilustrativo del cambio ese por el que yo abogo en el libro y por el que se está abogando desde la ONU y por el que se está metiendo. Yo tengo 2 hijos, una hija de 7 años, casi 8, y un niño de 2 años y medio. En mi primer embarazo, como buena madre primeriza, que además me cogí la gripe A en el primer trimestre y en aquel momento la gripe A era como una cosa que parecía que no te ibas a recuperar o el niño, no sé qué, pues yo tenía mucho miedo y yo decía, madre mía, imagínate que mi hijo o mi hija tiene algún tipo de discapacidad y nace con una enfermedad o no puede ser independiente o no puede desarrollar su vida con normalidad. Durante mi segundo embarazo tuve los mismos miedos. Pero entonces no pensaba eso, pensaba, la sociedad no está preparada para atender a mi hijo si tiene una discapacidad. ¿Cómo me va a dar tiempo a cambiar el mundo de que a mi hijo tenga 18 años para que pueda ser un lugar amable para él? Porque eso es lo que ha cambiado el que yo estudiara la discapacidad. Esa forma de entender lo que es la discapacidad. Dejar de poner el acento y la responsabilidad de la persona para asumir que la responsabilidad está en la sociedad. Y es ahí hacia donde hay que trabajar. En ese camino es en el que hay que moverse y en ese camino es en el que está hecho este libro y sobre todo en el que está hecho el siguiente que ha salido, que habla sobre la voz de las víctimas, en el que se da voz a las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia a las que he entrevistado, porque hay que dar voz a las personas con discapacidad y hay que convertirlas en las generadoras y en las protagonistas de su propio discurso, porque a veces vamos a las entidades o vamos a las asociaciones y nos encontramos con que son asociaciones de personas, de familiares de personas con discapacidad, y cuando tú preguntas te sale la madre de un niño con discapacidad y luego sigues preguntando y el niño tiene 32 años y ella habla por el niño. Y tú dices, señora, yo quiero saber lo que usted ha vivido como madre, pero sobre todo quiero saber lo que su hijo vive como persona, porque estoy hablando de la discapacidad y quiero hablar del entorno de la persona con discapacidad. Obviamente que es importante reflejar el esfuerzo que hacen las familias de las personas que tienen una discapacidad, pero quiero que tenga cabida en el discurso el de la persona que tiene la propia discapacidad, que es la que lo vive,
la que nota el rechazo, la que nota la barrera, la que no puede enfrentarse a veces a determinadas parcelas de la vida simplemente porque alguien decide que como tiene una discapacidad no es válido para ello. Estoy resumiendo porque yo me pongo a hablar y claro, querréis iros en algún momento y quiero que se haga algún tipo de debate. Solamente quiero decir dos cosas. Que además, como suele suceder, la situación de crisis que hemos vivido en los años previos ha perjudicado muchos de los avances que se han producido en materia de discapacidad y las asociaciones que os voy a contar, aquellos que participáis en ellas o que formáis parte de ellas, han visto que algunos ingresos se han recortado bien porque la persona con discapacidad, por cierto, se ha convertido en sostenedora de toda la familia a través de su pensión, porque además muchas personas con discapacidad han salido de la residencia porque no se puede ya permitir la residencia y además la paga se ha utilizado para que coma la madre, el tío, no sé qué, no sé cuántos, pero la persona con discapacidad, por supuesto, no tiene derecho a opinar sobre su paga porque tiene una discapacidad. Son situaciones que se ha agravado y que han acelerado y perpetuado los procesos de desigualdad, que cuando los hablamos aquí parece que estamos hablando de cosas que no existen, pero la desigualdad se produce cuando en un puesto de trabajo la persona con discapacidad, por el hecho de tener una discapacidad, tiene menos posibilidades de acceder a ella. Otro ejemplo. Entre las mujeres entrevistadas se entrevista una mujer sordociega. Mujer sordociega que había estado trabajando 15 años en un centro de empleo. Era autónoma porque ella estaba contenta porque tenía la autonomía y disponía de su dinero, etcétera, etcétera. Por supuesto, la entrevista con una intérprete que la iba asignando. Le habían despedido 2 meses antes, o como se diga, en los centros del centro, porque la mutua había hecho una revisión y entonces entendía que no podía hacer el trabajo que venía desarrollando porque tenía sordoceguera. Y yo la pregunto, ¿y han cambiado tus cualidades? ¿Ha cambiado un empeoramiento de tu estado de salud? ¿Ha habido algún cambio en el trabajo, en las labores que estaba desarrollando? La respuesta, lo único que ha cambiado es la mutua. Y esta nueva mutua decide que como soy sordociega, no puedo trabajar. Tengo 45 años y no voy a tener opción. Mientras eso se permita, generamos desigualdad. Paso a el tercer capítulo del libro porque quiero citarlo, porque el tercer capítulo habla de cosas que podemos ver, que podemos observar, que se reflejan día a día. Y además habla de mujeres con discapacidad. Habla de la situación, de esa situación sociodemográfica a la que se enfrentan las personas con discapacidad. Es un estudio un poco más centrado en esa vulnerabilidad social por los ejes vertebradores de las distintas discriminaciones que se aunan en la persona con discapacidad o que incluso se convierten en una discriminación interseccional cuando hablamos de mujeres con discapacidad. En esta primera parte se relaciona todo con conceptos sociológicos, se habla de la teoría de la desviación, de Marx, del interaccionismo, de un montón de cosas de la vida normal, del estudio normal, de la sociología, que se pueden aplicar al estudio de la discapacidad, porque al final, aunque se haya ignorado durante todos estos años, si tú te pones a estudiarla, puedes aplicar lo mismo que se aplica a cualquier otro ámbito de estudio de la realidad. Y por último, la última parte del libro es una parte que yo considero necesaria. Lo primero, y antes de pasar a ella, la educación, fundamental. Hay que educar a nuestros hijos en igualdad. No podemos permitir que los niños señalen con el dedo y nosotros no darles una explicación, porque ellos van a señalar y tú tienes que explicar. Y en los colegios se tiene que hablar de discapacidad. Y los niños tienen que haber medios y recursos que hagan que un niño con discapacidad pueda desarrollar su educación al lado de un niño que no tenga discapacidad. Porque eso se llama inclusión, que es hacia donde se supone que tenemos que movernos. Y como decía, los últimos capítulos hacen un recorrido por las normas que se han desarrollado en materia de discapacidad y además se hace un recorrido bastante crítico. Se hace un recorrido bastante crítico porque al final todo lo que tiene que ver con las normas europeas nos encontramos con una situación que se replica en otros ámbitos de los asuntos sociales. Y es que la Unión Europea nace como la Comunidad Europea, con un fin totalmente materialista y economicista, con lo cual hasta que posteriormente se desarrollan las normas que afectan a los ámbitos sociales, pues se pierde ahí un tiempo que en materia de discapacidad, igual que en otras materias de este tipo de temas, pues
era necesario haber trabajado en ellas. Afortunadamente, desde que se produce ese cambio dentro de la Unión Europea, se ha trabajado mucho en intentar adaptarse a lo que dice la ONU, que hay mucho trabajo en la ONU y mucha exigencia y mucho consejo de cómo hay que hacer las cosas bien. Hay dos momentos que son fundamentales. Uno es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que se ratifica en España en el 2008, que va a hacer 10 años, y que pone encima de la mesa eso, que hay que atender a la sociedad y que la sociedad tiene la obligación de garantizar que se cumplen los derechos que tienen, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad como ciudadanos. Y otro momento especialmente significativo en España es cuando se firma, se ratifica la, permitidme que lo llame así, mal llamada Ley de Dependencia. ¿Y por qué digo mal llamada Ley de Dependencia? Es una ley necesaria, fundamental, que pone en el punto de mira las necesidades que tienen determinada parte de la población. Una ley que desgraciadamente, entre ahora es la comunidad autónoma, ahora son los ayuntamientos, ahora es a nivel estatal, falta dotación, no se ha podido desarrollar tal y como se hubiera querido, ha tenido varias modificaciones que la han ido reduciendo el público objetivo que podía acceder a ella, pero es mal llamada porque pone el foco en la dependencia. Y ahí es donde nos equivocamos, porque el foco tiene que ser la autonomía. O como mucho, la interdependencia, que es lo que nos afecta a todos. Porque yo, que soy bajita, necesito que si al lado mío hay alguien alto me coja lo que está arriba en el supermercado. Interdependencia. Es ese el foco que hay que poner. Es ahí hacia donde nos tenemos que mover. Entonces, para ser coherente con mi discurso, si digo que Sartori dice que es importante el uso de las palabras, esta mal llamada ley de dependencia, pues tengo que ponerla encima de la mesa. Por supuesto, hablando de lo importante que es que se atienda a este discurso. En España, y ya con esto concluyo, se han hecho varias reformas de la horrible ley que hablaba de minusválidos hasta hace bien poco tiempo, en un camino más o menos correcto. Pero es cierto que queda mucho camino que recorrer desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la dotación. Y es importante señalar eso. Es importante decir que efectivamente, y en parte gracias al tejido asociativo, se ha avanzado mucho en esta materia. Pero queda mucho camino por hacer y sobre todo mucho que aplicar. Y hay que trabajar mucho en los ciudadanos, porque detrás hay historias vitales, imposibles muchas veces de desarrollar, y situaciones que en ocasiones dejan a los individuos en procesos de riesgo de exclusión social. Y porque el sistema, al no atender a estas necesidades, al no atender las capacidades, niega las oportunidades que como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho ostentan las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Muchas gracias. Ahora espero que alguien participe, por favor. Por nuestra parte, desde luego, nada más que estar todos, yo creo, de acuerdo con el discurso de tu libro. Sí que es verdad que nuestro colectivo en discapacidad, la discapacidad intelectual, siempre sale un poquito peor parada en relación a otros colectivos. Nada más de acuerdo contigo que pedir siempre el respeto, como tú ponías, el compromiso. El discurso está, la legislación está, pero nos falta que todo eso se materialice. Y al final, quienes tenemos que hacerlo, como ha pasado en nuestro caso, pues ha tenido que ser las personas que de alguna manera, no es la palabra sufrir, pero sí que tienen las dificultades, las tienen en casa, que son las propias familias. Eso no ha cambiado mucho, no ha cambiado nada. Y estamos hablando que el movimiento asociativo empieza en los años 60. Por lo tanto, sí que tenemos toda esta materia legislativa, pero nos damos cuenta que tenemos que seguir siendo nosotros, en nuestro caso, los que tenemos que estar continuamente mostrando a todo el mundo, porque nada más que estaba viendo la frase del crítico, poco importa ver mucho con los ojos y con el entendimiento nada. Y eso ocurre hoy día, ¿no? Nosotros nos cansamos y nos cansaremos, pero no nos cansaremos, seguiremos de estar visibilizando continuamente. Y sabemos que lo teníamos que hacer, lo tenemos que seguir
lo tenemos que seguir haciendo, porque el colectivo de personas con discapacidad intelectual pueden, sobre todo, hablar mucho por ellos mismos, pero dentro del colectivo no todos pueden hablar por ellos mismos, no todos pueden llegar a expresar. Pero sí que las muestras continuas de sus capacidades, porque nos empeñamos mucho en mostrar sus capacidades, son continuas. Y en el entorno rural, si nos dejamos ya la ciudad, nos vamos al entorno rural, que es el nuestro, aún lo tenemos más difícil, pero sí que podemos decir, y estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que realmente hoy sean visibles. Nos gustaría más ese entendimiento, nos gustaría pasar de la sensación a la percepción, porque eso supone ya entendimiento y supone mayor comprensión del tema, y que los discursos a veces pues no se queden ahí, sino que realmente notemos que se percibe, que se comprende, porque eso sí que llevará a acciones y acciones positivas y acciones que supongan que ellos terminen siendo ciudadanos incluidos en su comunidad. Has dicho al final que queda mucho. A nosotros nos quedaba muchísimo, pero nos sigue quedando mucho en este casi 25 años que haremos el año que viene de trabajo. Hablabas de la educación, es fundamental. Pero además la educación en colegios y la educación en casa. Educar, formar, eso es importante. Y vemos que, bueno, nos saltan prácticamente todos los días noticias de este tipo. ¿Hay una legislación? Sí. ¿Hay esa intención de inclusión? Sí, pero luego no es real. No es real. Por lo tanto, todavía tenemos que estar en el modelo, sobre todo en nuestro colectivo de educación especial. Que es una palabra, es espantoso, pero es lo que tiene que ser, porque es lo que protege. Efectivamente. Al final, tú como familiar y en mi caso como técnico, pues realmente es lo que protege. Sí, sí. Porque estamos viendo que en otros entornos pues sería precioso, sería maravilloso, pero sí. Como los centros especiales de trabajo especializados, es que tienen que ser el vehículo porque no hay opciones ni alternativas. Desgraciadamente eso es lo que no hay. No hay opción. E incluso un centro especial de empleo, hablo por los nuestros, pues nos cuesta trabajo convencer de que ellos son capaces y que pueden trabajar. De todas maneras están aquí, ahí está Mariano, está José Antonio, ahí está Pili, está Ana, y ellos te pueden hablar perfectamente podéis, lógicamente podéis participar. Mariano ha escrito un libro. ¿Ah, sí? Sí, Inspirarse. Y hace 4 días ha estado en televisión, en la televisión aragonesa, y ha estado hablando de su libro y de su vida. Pues claro que tienen sus capacidades, pero es verdad que todavía tenemos que nosotros tenemos que hacer ese trabajo todavía. Hay que empoderar a las personas con discapacidad, es fundamental. Estamos en ese camino, pero realmente todavía nos falta. Hay que trabajar, me comentó antes Ana que trabajáis mucho con los grupos de autogestión. Sí. Yo he tenido muchísima relación con Plena Inclusión y me parece que son fundamentales, porque al final es permitir el desarrollo de la persona. La barrera de la protección y tal, pero es permitir el desarrollo de la persona. Y un dato, efectivamente las personas con discapacidad intelectual son las más desprotegidas. En el grupo de las mujeres víctimas de violencia más brutal y sobre todo de violencia sexual son las mujeres con discapacidad intelectual, seguido de las mujeres sordas, pero con una distancia que realmente es estremecedora. Y además, con determinado consentimiento por parte del imaginario social por esa dicotomía del ser noble y bondadoso frente a la persona promiscua. O sea, es muy importante, muy importante. ¿Quién ha escrito el libro? Que levante la mano. Mariano es un figura. Mariano, y de escritor a escritor, ¿qué te ha parecido la presentación? Has hablado muy bien, has dicho lo que es la realidad. Lo que pasa y lo que pasaba y lo que pasa. Gracias. Tu opinión la valoro más porque sabe lo difícil que es escribir un libro, o sea que sí. Bueno, yo ante este tema que se acaba de exponer, pues es igual es un poquito prosaico, pero yo quisiera, mi pregunta sería para la señora Laguna, si cree que yo, sin preguntar, como persona ciega, sin preguntarle a nadie, podría encontrar este aula por mí mismo.
Lo dudo y tengo que pedirte disculpas por ello, evidentemente. Sí, nosotros tenemos un edificio que poco a poco se ha ido adaptando en algunas cosas, pero supongo que nos faltan muchas y entre ellas, evidentemente, me acabas de decir una de ellas, y es que no está señalizado para personas. Quien dice la UNED, dice el Ayuntamiento, la DGA, etcétera. Tengo que decir que efectivamente queda mucho camino por hacer, pero también tengo que decir que las rampas yo cuando le he visto la señalización de las rampas, enhorabuena, porque yo que he estado en muchos centros de la UNED, ni siquiera existen ese tipo de rampas. Hay algunas que tienen unos escalones. De hecho, la Facultad de Sociología de la UNED hay que trabajar la accesibilidad, porque una persona no puede acceder al salón de actos fácilmente. O sea que hay mucho camino por hacer. Pero también es importante levantar la mano y decir, es que yo necesito esto y tú como sociedad o como institución me lo tienes que dar. Es fundamental. Bueno, si incides, pues podemos ser pesados. Claro, pero es que es lo que nos queda, es lo que queda. Ya, pues, contra eso también hay que... Bueno, yo quiero darte la enhorabuena porque he visto que has trabajado el tema y has profundizado, que no te has quedado por encima. Has profundizado y te has informado muy bien y te has metido en ese mundo, aunque no profundo, porque esto es historia de familias y demás, pero sí que te has interesado muy bien y has tratado muy bien el tema. Las familias, unos padres, la primera bofetada es tener un hijo con discapacidad. Tú has dicho que cuando estabas embarazada estabas pensando el pensamiento ese de todos los padres. Pero bueno, una vez que se ha superado eso, el miedo de los padres es la sociedad que le va a tocar vivir, porque sí que es verdad que todo esto ha avanzado una barbaridad, que se han logrado muchos derechos para los chicos que no los tenían. Se ha logrado que no estuvieran encerrados en casa porque era una vergüenza. Todavía creo que en algunos pueblos sí. Todavía no salen a la calle porque era una vergüenza que los vieran. Hoy ya lo que tratamos los padres es de visibilizar a nuestros hijos en todos sitios. Y lo estamos viendo aquí en Calatrava, que están en todo. Sí que es verdad que falta todos estos actos para nosotros son perfectos, porque tanto la película del otro día sensibiliza a la gente porque ve algo, la verdad es que está muy bien tratada la película, y estos foros pues tratan y da a ver un poco más lo que es la discapacidad. Pero sí que yo creo que el mal está desde el colegio, eso sí que colegio y familias, pues todavía estás escuchando chicos bien jóvenes decir mongol o decir subnormal, como faltando, no como... Y eso se anima a partir de la educación, claro, que queda mucho camino, claro que queda, y que nos estamos dando cuenta que los chicos a nosotros nos están dando cada día una lección, a nosotros mismos que somos padres nos están dando una lección, porque les das una herramienta y la aprovechan. Porque harán una cosa que les costará mucho más, pero la harán perfecto. Y no solo a nosotros, a la sociedad. El otro día, como dice Lucrecia, en la televisión les llamó la atención a todo el público que había, pues las explicaciones de Mariano, pues les llegó al corazón. Y todos esos actos suponen integración. Y la integración tiene que ser real, porque si nos quedamos solo en palabras bonitas, pues no sirve de nada. Es como las leyes que salen y no se cumplen. Si no se cumplen, son leyes muy bonitas y que todas las leyes son buenas, pero si no se cumplen no sirven para nada. Por eso pues me ha gustado estar aquí, porque es verdad que has tratado muy bien el libro, has profundizado en lo que es la discapacidad, y indudablemente la pena es que esto no hubiera estado lleno y interesara mucho más. Bueno, si salen 4 o 5 que salen llenos con esto, pues esos 4 o 5 llegarán a los demás. Muchas gracias. Yo hice 72 entrevistas a mujeres con discapacidad y también hice a hombres con discapacidad, porque me parece importante dar voz a las personas con discapacidad, me parece fundamental. Y hay que aprovechar el tirón, porque ahora la discapacidad está de moda. Desde el punto de vista mediático, sí. Es verdad que está en la agenda. Y es ahora cuando hay que decir, sí señores, la discapacidad está de moda, pero no la discapacidad que me venden, sino la discapacidad que yo vivo. Y yo soy la persona con discapacidad. Y para eso, insisto, hay que empoderar a las personas con discapacidad desde niños. Y como bien has dicho,
enseñarles el mundo, enseñarles a que son iguales al resto, incluso enseñarles que si llega un niño y les dice subnormal, él tiene que decir maleducado, porque es que el otro niño lo que es un maleducado. Y por supuesto hay que enseñar en las casas el respeto, es fundamental, en el colegio es fundamental, pero sobre todo en las casas, que últimamente parece que la educación es cosa de terceros. No, la que soy madre soy yo, y yo soy la que tengo que decirle a mi hijo, mira, no te pases ni un pelo, y no por eso le voy a querer menos. Este es un debate que las que tenemos niños pequeños, o sea, hay que defender que somos nosotros los que tenemos que poner las pautas, porque si no vamos a tener una sociedad futura de gente sin corazón. Estamos creando, yo creo que se está creando eso. Bueno, yo quiero ser optimista. Vamos, yo también quiero ser optimista, pero lo que estás viendo es que se están perdiendo una cantidad de derechos y de libertades y valores. Sí. Pues que el respeto se está perdiendo total. Yo voy a poner la anécdota positiva. Yo tengo una hija de 8 años y antes de ayer le hicieron una prueba en el médico y salta: mamá, ya sé lo que es la humildad, me la han enseñado en valores. ¿Tú no crees que la humildad está en peligro de extinción? Ahí lo dejo. Quiero decir que hay que inculcar a los niños a mirar más allá de su ombligo. Y yo creo que entre todos lo podemos hacer. Hombre, yo no descargo cuando alguna vez voy andando con el perro, oigo a alguna madre que le explica al niño que lleva los hierros que lleva. Sí. La diferencia de llevar enlatado de una manera u otra. O me dicen que les pregunta si se puede tocar, etcétera. Yo he hecho talleres en el colegio de mi hija porque me parecen muy importantes, talleres en el que les tapas los ojos para que empaticen, porque al final hay que trabajar mucho la empatía, porque al final lo que sostiene estos vínculos es la propia empatía, es decir, y además es que la discapacidad es algo que nos afecta a todos, porque hoy a lo mejor no tienes una discapacidad, pero ¿y si mañana sí? Preocúpate de que haya una buena rampa en tu portal, no sea que te vayas a quedar encerrado en casa. Bueno, pues también yo creo el tema de las familias, el tema educativo en las familias es importantísimo, no solo el tema de la educación pública. Y luego yo creo que la importancia que he transmitido antes, ¿no?, que es la importancia de que las administraciones se impliquen dando pasos, ¿no? No hace demasiado tiempo, hace escasamente un mes, presentábamos un tema que está en plena vigencia, como es el tema de los lotes dentro de los contratos públicos y su oferta a nivel de los centros de empleo, la importancia que eso tiene para facilitar el que pues todas estas personas, vamos a decir aquí, integrándolas en el mundo laboral, incluyéndolas en el mundo laboral, que es muy importante, ¿no? Que hay dentro de la ley de contratos públicos, que es profusa y es muy dura de entender, incluso para los profesionales que le han estudiado, pues bueno, vino a explicarnos una persona junto con Amibil pues las posibilidades que oferta dentro de los lotes para oferta directa, para facilitar la integración de las personas con discapacidad en el tema de los contratos públicos, y eso también es fundamental. Y es fundamental esos contratos. Y también es fundamental que la persona que acude a esos contratos se encuentre con espacios habilitados para poder desarrollar su labor. Y al final eso es un trabajo de todos. Pero claro, si no le das la oportunidad de acceder al sitio porque no lo proteges, porque la sociedad le desprotege, porque considera que es menos válido, porque tiene una discapacidad, pues entramos en un círculo peligrosísimo. Entonces el compromiso por ahí por parte de las instituciones es fundamental. Que no es discriminación positiva entendida como algo negativo para la sociedad, no, es que es discriminación positiva para igualar una desigualdad de facto. Ojalá no se necesitaran estas medidas, ojalá. Y por supuesto yo aprovecho para decir que el teletrabajo no tiene que ser la opción, porque también ahora está muy de moda decir, bueno, pero la persona con discapacidad puede teletrabajar. Sí, pero es que yo no quiero teletrabajar de casa, o sí, pero quiero decidirlo yo, no quiero que me lo impongas tú porque no me pones un ascensor para que pueda subir al ministerio o donde sea. Pero esa opción del teletrabajo también es muy peligrosa porque aísla mucho a las personas con discapacidad y al final el aislamiento hace que la persona con discapacidad también se sienta inferior al resto de las personas y el objetivo es empoderar. Aquí varios frentes: enseñar, educar a la sociedad y empoderar a la persona con discapacidad, y para eso se tiene que sentir en igualdad de condiciones.
Pues muchísimas gracias, Pilar. No sé si hay alguna otra. Sí. Primero agradecerte mucho el que hayamos hablado sobre cosas que a lo mejor normalmente no se hablan, como el protagonismo que deben tener las personas con discapacidad en su propia vida, ¿no? Y en la forma en la que quieren que se les atienda y se les trate. Me parece también que has apuntado algunas contradicciones que con algunos de los ejemplos que has puesto, como por ejemplo cuando hablas de esta persona que habían cambiado la mutua y había perdido un apoyo, porque a veces el que una persona esté trabajando puede formar parte de su propio proceso de recuperación, ¿no? Y no quiere decir que si le retiras ese trabajo en cuenta de una ayuda puede provocar que en ese momento se haga realmente dependiente. También apuntar un poco que para las personas que trabajamos a lo mejor en este ámbito, sí que me parece muy interesante lo que nombraba Lucrecia, de que trabajamos desde la capacidad. Entonces también un poco a veces me genera cierta contradicción el concepto de discapacidad, ¿no? De persona con discapacidad, porque realmente nosotros trabajamos con personas con capacidades. También quería saber un poquito, dado la importancia que tiene el lenguaje que has contado, si habría que a lo mejor el crear un concepto nuevo, ¿no? El concepto nuevo ya existe, es la diversidad funcional. El problema es que, fíjate que yo ahora estoy en un proyecto en el que se defiende el término de diversidad funcional, pero yo utilizo discapacidad fruto de la experiencia. Es decir, cuando yo hablo con mujeres con discapacidad, hago las entrevistas, ellas, de forma mayoritaria, salvo 2 o 3 y entrevisto a 72, me dicen: es que el peligro que encontramos con determinados nuevos términos es que cuando hablamos de diversidad funcional, funcionalmente todos somos diversos. Yo ya lo he dicho, yo mido 1,53, soy más bajita que una persona que mide 1,78. Para llegar a una estantería yo necesito subirme a una escalera, pero yo tengo acceso a una escalera para poder subirme a la estantería de una manera más o menos sencilla. Si tú diluyes la discapacidad en términos en el que igualas la sociedad, muchas veces no dejas a relucir la necesidad específica de determinados grupos de personas que sí que tienen la necesidad de que existan unos recursos específicos para igualarles al resto de la sociedad, porque las necesidades suyas no son tan asequibles como adquirir una escalera. Entonces me decían, al final el futuro hablará de diversidad funcional, pero para poder hablar de diversidad funcional, la discapacidad debe estar dentro del imaginario social hasta tal punto que entiendan que hay un grupo de personas que tienen unas necesidades específicas. Y a mí me convenció, me pareció que era algo bastante lógico, que efectivamente si lo igualamos todo en este rollo políticamente correcto que a veces se está metiendo esta moderna sociedad, si todo lo igualamos, entonces parece que todos tenemos las mismas necesidades. A lo mejor primero hay que poner el objetivo en señalar que hay determinadas personas que tienen unas necesidades especiales para poder acceder a la igualdad. Y luego, una vez que eso esté superado, podemos hablar de diversidad funcional. Pero yo creo que es un estadio superior. Y luego lo que decías de lo de la paga no lo he terminado de entender bien. Bueno, pues a lo mejor por ejemplos de personas que puedan tener una incapacidad permanente, ¿no? Que puedan recibir una paga determinada, que parece que en su proceso, si da un paso más al frente y adquiere pues un puesto de trabajo, ¿no? Se arriesga también en determinado momento a que ese soporte pueda desaparecer y tenga que elegir o entre ese. Sí, pero yo, por ejemplo, en el caso que cuento, es una mujer que estaba trabajando y además ella se sentía realizada trabajando. Entonces es otro el que decide que sin haber cambiado las circunstancias tiene que dejar de trabajar. Claro, al final lo que estás haciendo es decidir por ella. Una mutua ha llegado y ha decidido por ella. Independientemente de que sea mejor, de que efectivamente los sistemas de prestación habría que revisarlos porque hay determinadas prestaciones que deben acompañar a la persona durante sus días, pero en este caso lo que yo pongo en relieve es que alguien decide que ella no tiene las capacidades suficientes para poder desarrollar un trabajo que con las mismas circunstancias ha desarrollado 15 años y ella se sentía realizada haciéndolo. Con lo cual ya cambia su rutina y además siente como alguien le dice no eres válida. Eso, para el espíritu de un ser humano, es bestial.
Hombre, no soy válida, llevo toda mi vida esforzándome por superar un montón de barreras y cuando yo estoy en un punto que me igualo a otras personas y en el que yo me siento cómoda, viene alguien y dice, no, perdona, tú eres sordociega, ¿qué haces aquí? A eso es a lo que yo me refería. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, yo creo que solo queda dar las gracias una vez más a Pilar y constatar que en este largo camino hacia esa inclusión, pues hombre, sí que creo que podemos como sociedad reconocer, y eso nos tiene que ayudar a seguir trabajando, reconocer que se han hecho avances, pero cada vez que nos acercamos nos damos cuenta todavía de lo que queda por recorrer, muchísimo, sobre todo en la sensibilización, en la empatía que has hablado y en tratar de ponernos en la piel de las personas que tienen otras discapacidades que las que tenemos los demás, porque todos tenemos alguna discapacidad, indudablemente, por leve que sea. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Alcalde? Gracias, pues alcalde. Muchísimas gracias y pues me parece interesantísimo el que sigamos dando pequeños pasos en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la sensibilización y poco a poco pues que podamos reunirnos y poco a poco pues ir notando esos avances que desde luego todos deseamos. Gracias. Y que venga a presentar el otro libro. Exactamente. Ahora hay una segunda parte.